Hola, soy Tania Ramírez Hernández, directora ejecutiva de Redim, Red por los Derechos de la Infancia en México, y me dirijo a ustedes para hablar sobre el interés superior de la niñez. El principio del interés superior de la niñez se encuentra basado en lo que dispone la Convención de los Derechos del Niño, y es un principio cuya aplicación busca la mayor satisfacción de todas y cada una de las necesidades de niñas, niños y adolescentes. Su aplicación exige obviamente adoptar un enfoque de derechos, concretamente de derechos de la niñez, y esto permitiría garantizar el respeto y la protección de su dignidad, de su integridad física, psicológica, emocional y de su mejor desarrollo. Puede entenderse entonces como un conjunto de acciones y procesos enfocados a garantizar derechos, enfocado al desarrollo integral y de una vida digna de niñas, niños, adolescentes, así como la posibilidad y la obligación de transformar las condiciones materiales y también las condiciones afectivas, ¿no es cierto?, que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar posible. Es un concepto complejo, dinámico, flexible, adaptable, que tiene que ser entendido a la luz de cada una de las historias de niñas, niños, adolescentes y dependiendo de la circunstancia en la que se aplique. Y es un concepto triple también. Es un derecho, es un principio y es una norma de procedimiento. Es un derecho porque se trata del derecho de las niñas y de los niños a que su interés superior sea una consideración que prime, que esté por encima de distintos intereses en la toma de decisiones sobre cuestiones que les afectan y poder desarrollar una lupa experta para detectar cuando estas decisiones les afectan, aun cuando pareciera que no es una decisión obvia, entre comillas, para este grupo de población. Es un principio porque si alguna disposición jurídica admite más de una interpretación, se tiene que elegir la interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés superior de la niñez, ¿no? Y se trata de una norma de procedimiento porque siempre que se deba de tomar una decisión que afecte el interés de niñas o de niños, el proceso deberá de incluir una estimación de las posibles repercusiones de esta toma de decisión en los intereses de niñas, niños y adolescentes, ¿no? La evaluación y la determinación de su interés superior tiene que requerir de garantías procesales también y se debe de dejar patente y explícito cómo es que se respeta este derecho o estos derechos de niñas, niños y adolescentes en esta toma de decisión. Para nosotros, las funciones que cumple el interés superior de la niñez son múltiples y ayudan no únicamente a la protección de este grupo de población o este rango de la humanidad, sino que ayudan también al mejor desarrollo de las democracias en nuestros países. Por un lado, ayudan a que las interpretaciones jurídicas reconozcan el carácter integral de los derechos de los niños y de las niñas, obligan a que las políticas públicas den prioridad a los derechos de la niñez, permiten que los derechos de la niñez prevalezcan por encima de otros intereses, ¿no es cierto? Como pueden ser cuando entran en conflicto, que sean estos los que primen, los que estén por encima de toda consideración, y ayuda también a que se oriente el hecho de que tanto padres, madres, tutores, así como el Estado en general, en las funciones que les son relativas, tengan como objeto la protección y el desarrollo de la autonomía de las y los niños, el ejercicio de sus derechos y que las facultades del Estado se encuentren limitadas y orientadas justamente por esta función o este objetivo, ¿no es cierto? Entonces, de esta forma, el interés superior de la niñez indica que las sociedades y los gobiernos, tenemos ahí una tarea conjunta, deben realizar el máximo de sus esfuerzos posibles para construir condiciones favorables a fin de que niñas, niños, adolescentes puedan vivir plenamente y desplegar toda su potencialidad. Esto conlleva obviamente obligaciones para el Estado y para las instituciones públicas para que independientemente de las coyunturas políticas, económicas, sociales, sanitarias como la que ahora vivimos, deben asignarse todos los recursos posibles y disponibles para garantizar este desarrollo, ¿no es cierto? Entonces, esta noción del interés superior de la niñez significa que el crecimiento de nuestras sociedades depende en gran medida de la capacidad de desarrollar a quienes actualmente se encuentran en esta etapa de la vida de la humanidad. Habla
de un país y habla de una democracia, la capacidad que tiene para atender a sus infancias y la voluntad, la habilidad, la determinación y el trabajo que se dedica a garantizar este interés superior de la niñez. Ahora, si pensamos en cómo se relaciona el derecho de la niñez, los derechos de la niñez y concretamente el interés superior de la niñez con los derechos de las audiencias, es importante darnos cuenta de que por un lado estamos hablando de la determinación que este interés superior puede y debe tener en el establecimiento de los contenidos, por un lado, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a organizar y a priorizar los contenidos que se exponen a niñas, niños, adolescentes, pero no solamente los que se exponen a ellas y a ellos, sino cuál es el papel que se les va a dar como miembros de una sociedad, como sujetos de derechos, en todos los otros contenidos que también se organizan para ser expuestos incluso a las personas adultas, ¿no es cierto? Hay que también tener en cuenta la relación que existe entre fondo y forma. Muchas veces este interés superior puede estar no únicamente garantizado en los contenidos, como si pusiéramos palomita a las casillas de, bueno, si en términos de contenidos ya le dimos su trozo y su atención a niñas, niños y adolescentes, sino también está en el cómo, ¿no es cierto? Cómo se representan, cómo se les expone o cómo se les protege, cómo se aborda noticiosamente lo que tiene que ver con niñas, niños, adolescentes, cómo no se les revictimiza, cómo se les hace partícipes en estos procesos, etcétera. Entonces no solo es un qué, sino un cómo, ¿no? Y también creo que es interesante pensar en cómo este interés superior de la niñez debe velarse en aquellos otros espacios colaterales, déjenme decirlo así, que no son únicamente los contenidos que se pueden programar, digamos, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, a los anuncios, ¿no es cierto? ¿De qué nos sirve tener contenidos muy bien estudiados, pedagógicamente acompañados, realizados en el qué y en el cómo, ¿no? En el fondo y en la forma de manera adecuada, si a la hora de poner los anuncios, y tuvimos 2 casos últimamente, si a la hora de poner los anuncios, todos los anuncios que se dan son, por ejemplo, de alimentos chatarra o de alimentos altos en azúcares, etcétera. O sea, ¿de qué nos serviría en ese sentido la plataforma educativa Aprende en Casa, en donde todos los contenidos podrían estar muy bien cuidados, si a la hora del corte comercial la afectación al derecho a la alimentación sana de niñas y niños queda trastocado, ¿no es cierto? O, en otro ejemplo, los contenidos que refuerzan los estereotipos asociados a los roles de mujeres y a los roles de hombres. De nada nos sirve que los contenidos estén bien cuidados si a la hora de los comerciales o a la hora de los divertimentos y los contenidos accesorios encontramos también la presencia de contenidos en donde se mantienen y se refuerzan estos estereotipos de género, ¿no es cierto? Entonces, si pensamos en cómo se puede eliminar el adultocentrismo de los contenidos y de la forma en la que se abordan y en los que se producen estos contenidos, tendríamos que tomar en consideración que el adultocentrismo se evita, por un lado, realizando consultas, es decir, le tenemos que preguntar a niñas, niños, adolescentes cómo nos están viendo, qué les está preocupando, qué les interesa, ¿no? La consulta es un elemento muy importante para poder evitar este adultocentrismo. Y por otro lado, la participación de niñas, niños, adolescentes. Y es una participación que se puede dar desde el diseño, digamos, desde una consulta en donde se escuche la voz de niñas, niños, adolescentes para que sus opiniones, sus reflexiones, sus dudas y sus inquietudes sean incorporados en el diseño de los contenidos y en el diseño programático, pero también una participación dándoles voz, ¿no es cierto? Que niñas, niños, adolescentes siempre tengan una voz y una opinión expresada incluso desde sus voces, con sus rostros, con todas las protecciones que para esto son necesarias, etcétera, es importante. Y es importante no únicamente para que ellos se vean reconocidos en estos espacios, sino para que el mundo adulto recuerde que ellas y ellos también son sujetos de derechos y que debemos de tomarlos en consideración siempre, y que el interés superior de la niñez también pasa por nuestra forma de entender el mundo, si recordamos que ellos y ellas y sus voces cuentan. Otra forma de garantizarlo es desarrollando contenidos y realizaciones sin discriminación y libres de estigmas, ¿no?
En este sentido, la diversidad es la mejor vacuna, digámoslo así, ¿no? Propiciar la mayor diversidad es la forma más efectiva de que estos estereotipos no se repliquen. Diversidad en términos de procedencias, de tonos de piel, de géneros, de identidades incluso, de procedencias. Cuanto más exponemos a nuestra niñez a la diversidad, más estamos sembrando sociedades tolerantes y respetuosas, y no solamente respetuosas, sino celebradoras de la diversidad. Entonces, cuantos más tonos de piel, más acentos, más caras, más roles, más etcétera aparezcan, estaremos evitando la reproducción de estereotipos y de estigmas, y estaremos evitando también procesos conscientes o inconscientes de discriminación. Y otra forma de hacerlo es haciéndose acompañar por opiniones de personas expertas, ¿no es cierto? Es muy importante la formación, la capacitación, la lectura para poder ampliar nuestros horizontes y nuestros conocimientos sobre los derechos de niñas, niños, adolescentes, pero también hacerse acompañar de muchas de las organizaciones que trabajan y muchas de las personas expertas también en la academia que trabajan y que trabajamos por los derechos de niñas, niños, adolescentes. Podemos representar un apoyo en el desarrollo de sus actividades. Muchas gracias.